Vamos a mirar ahí en la Biblia, abran sus Biblias, quienes las trajeron. Abra su Biblia ahí en las cartas a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, o sea, la carta a los tesalonicenses. Vamos a mirar en estas cartas lo que el apóstol dice sobre la venida de Jesús. Esto que estas cartas dicen, lo dicen para resolver dos inquietudes que había. Había dos inquietudes que era: ¿qué pasa con los hermanos que mueren? Y la otra era: ¿cuándo será la venida del Señor? Eran las dos inquietudes que había en la iglesia por esa época. Hay que decir aquí que uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas a los tesalonicenses. Entonces, el apóstol lo hace muy bien. El lenguaje de estas cartas, como el de las cartas de Pablo, todas es muy elaborado, muy bueno, muy bien hecho, porque Pablo tenía mucha experiencia en esto, era un hombre estudiado. Y él le toca que resolver, porque cuando ya los hermanos comenzaron a partir a la eternidad, o sea, los primeros días se decía Cristo viene, y la gente pensaba que Cristo venía en esos días. Entonces la expectativa de la gente era: Cristo viene y no vamos a morir ninguno, sino que nos vamos a ir todos transformados con Él. Pero cuando fueron pasando los años, ya era un poco más del año 50, ya más de 20, quizás 20 años de la resurrección de Cristo, ya empezaron los hermanos a partir a la eternidad. Y entonces vinieron la pregunta: bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos que se mueren? Entonces viene la explicación del apóstol Pablo, que comienza a hacerla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Entonces allí, para Pablo, los creyentes, para Pablo, los muertos, los creyentes que habían partido, que habían muerto, son tan reales. Para él están vivos. Para él solamente duermen. ¿Denotan ustedes la seguridad que tenía Pablo? ¿La pueden ver? Eso indica que Pablo tiene una seguridad muy grande. No están muertos, solamente duermen. Bueno, ¿qué lección nos deja eso a nosotros? ¿Qué trascendencia tiene eso para nosotros? Nosotros debemos tener tal seguridad, porque esa seguridad es precisamente la que nos da a nosotros, esa paz, esa tranquilidad. Estamos seguros que no moriremos. Solamente dormiremos. Gloria a Dios. Entonces, de la expectativa escatológica que uno tenga, y en este caso que es la verdadera, la nuestra, parte de que el cristiano realmente disfrute la salvación. Entonces, por eso la Biblia dice: ocupaos de vuestra salvación, no dice preocupaos, sino una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. No sé, pero yo lo que he enseñado donde he sido pastor y donde yo enseño es esto. O sea, el creyente
tiene que estar seguro de su salvación. El creyente tiene que vivir. La salvación es una experiencia que se vive, que se tiene. Porque uno sí observa que a veces los hermanos, pues quién sabe si me iré con el Señor cuando venga. ¿Cómo que quién sabe si me iré? Estoy listo. Estoy viviendo la palabra de Dios. Estoy en Cristo. Así es. Y el creyente tiene que tener esa seguridad. Entonces, Pablo los ve así. Y le da ese ánimo a los hermanos que habían allí en Tesalónica. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros. ¿Cómo son los otros? Entonces, ¿estos otros qué tienen? Tienen esperanza. Bueno, y viene ahora y dice, porque si creemos que Cristo resucitó, si creemos que Él resucitó, entonces ¿qué pasa? Si creemos que Él resucitó. Y por eso el apóstol siempre hacía énfasis, y a otra iglesia, a otra congregación, les dijo él, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De la seguridad que debemos tener en lo que significa la resurrección. Lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros. Ese es el punto de partida, eso es lo importante. Cristo resucitó, y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. ¿Y sabe usted lo que significa resucitar? Resucitar. La resurrección, nosotros no seremos espíritus, nosotros resucitaremos. Es una condición, un estado muy especial que Dios nos ha concedido a nosotros. En ese estado nosotros disfrutaremos la vida eterna, un estado resucitado. Nosotros no seremos ni ángeles, ni seremos espíritus. Los ángeles son espíritus porque ellos nunca han tenido cuerpo, son espíritus. Nosotros no seremos, nosotros seremos resucitados, semejantes al cuerpo de la gloria suya. Yo no sé, a veces a todos nos da miedo morir, ¿no es cierto? Pero realmente el creyente no le debiera dar miedo morirse. Pablo, yo creo que estaba muy convencido de esto. Él dijo una vez, para mí el vivir y el morir, estaba convencido, ¿cierto? Estaba convencido. Entonces, mire, la inquietud que está resolviendo aquí el apóstol Pablo con la predicación es, ¿qué pasa después de la muerte? Entonces, nosotros con tal seguridad, esa es nuestra escatología. La escatología se basa en la resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que cree en mí no morirá eternamente, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo más grande, porque es que aquí llegamos a un punto que se llama la escatología individual.
Toda persona le espera un evento futuro. ¿Cuál es el evento futuro que le va a venir a toda persona? La muerte física. Todo lo que nace morirá. Entonces, la persona necesita, porque eso lo dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, no 108 veces como dicen los gnósticos. Dice que tiene que morir 108 veces para poderse cristificar. No, la Biblia dice aquí una sola vez. Y después de esta, el juicio. ¿Sí ve cómo la Biblia derrumba los argumentos erróneos de la gente? La Biblia tiene la respuesta a todo. Entonces, pero algo pasa. Yo le decía a los hermanos en la escuela dominical ayer, dentro de 1.000.000 de años, ¿dónde estará usted? No le puse 100, ¿no? Para no asustarlos. Le puse 1.000.000, más larguito, ¿cierto? 1.000.000 de años. Bueno, en algún lugar. ¿Dónde? Bueno, ¿cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús? Primera de Juan 3:2. Efesios 1:14. Nuestra herencia. Seguramente, hermanos, que estaremos en un lugar. Estaremos en un lugar. Y la Biblia nos habla que será un lugar muy hermoso. No se puede comparar con lo terrenal, porque Pablo dijo que no se puede comparar y que no hay palabras con que describir. Eso que él no estuvo sino en el tercer cielo. Y no hay con qué describir. O sea, no esperemos que nos cuenten lo de allá porque no hay con qué comparar aquí. Entonces, seremos transformados. Ahí en esos dos textos que les mencioné, Efesios 1:14 dice, hasta la posesión de la herencia. Hasta que llegue ese momento cuando Cristo venga, donde seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Ahí está en Juan 1 Juan 3:2. ¿Por qué seremos semejantes a Él? Bueno, cuando le veamos tal como Él es, en ese momento seremos transformados a su semejanza. Seremos semejantes a Él, al cuerpo de la gloria suya. Y en ese estado permaneceremos. Y si usted va a Apocalipsis y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo en el cielo? ¿Qué voy a hacer allá? Ah, bueno, va a cantar un cántico que no se envejece. Que te diga, otra vez a cantar ese coro aquí. No, cántico nuevo. Oiga, que una capacidad de cantar cosas nuevas y adorar a Dios allá. ¿Les gustaría? Gloria a Dios. Así que, entonces, hablando de la venida del Señor, estas dos cartas ofrecen una gran información. Ahora yo quiero que ustedes hagan un ejercicio ahí en sus Biblias. Hagan un ejercicio ahí para que no se vayan a dormir. Van a mirar en este capítulo 4 y van a continuar mirando en el capítulo 5. Estamos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, porque estamos hablando de la venida del Señor. Y en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol comienza a resolver la otra inquietud.
La otra inquietud que había, ¿cuál era? Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, dos inquietudes que son resueltas aquí. Hay seguridad. Después de la muerte hay resurrección. Y la resurrección es una realidad. Y el apóstol resuelve la inquietud que hay: ¿cuándo vendrá el Señor? Realmente queda claro que el Señor vendrá. ¿Vendrá cómo? Vendrá repentinamente. Eso, como ladrón en la noche, no es que Él venga a robar nada. No, hay que entender que como ladrón no, es algo que utiliza para decir que será de repente, de un momento a otro, cuando nadie espere. El día que tengamos más trabajo para hacer, vino el Señor. Así vendrá Él. Bueno, pero hay que salir a trabajar todos los días, ¿sí? Porque le voy a contar algo que le pasó a la iglesia primitiva en esa época. Resulta que se dijo que el Señor venía. Entonces algunos dijeron: no, si el Señor viene, ¿yo para qué me voy a casar? O eso está ahí en Corintios capítulo 7. Entonces la gente dijo: ¿yo para qué me caso? Tanto que el apóstol le tocó que corregir eso y decir: bueno, pues vea, está bien que los solteros, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propio esposo y su propia esposa. Resulta que los hermanos a veces dijeron: si el Señor viene, yo ni me caso. Y otros decían, otros comenzaron a tener pensamientos ascéticos. Ascéticos, el asceticismo es precisamente comenzar a guardar ciertas reglas en cuanto al cuerpo. Entonces decían: no, vea, ya el Señor viene. Y algunos se pusieron a vagar y no trabajaban. Porque entonces decían: no, si el Señor viene, entonces ¿ya para qué me voy a poner yo a trabajar? Entonces la segunda carta a los tesalonicenses se escribió también con el propósito de corregir esto. Porque algunos dijeron: si el Señor viene, entonces no trabajemos más, no nos vamos a casar, dejemos así todo. Entonces escribe la segunda carta, donde muestra un aspecto diferente. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, del verso 3 en adelante. Este párrafo que hay acá, del verso 3 al verso 12, resuelve otras inquietudes que hay. Y ustedes, hermanos que son evangelistas, porque nosotros aprendemos todo esto para poder funcionar mejor. Entonces, resuelve unas inquietudes interesantes. En la primera carta habló y resolvió las inquietudes que había respecto a los hermanos. ¿Qué era? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Y qué pasa con los que mueren? Ahora resuelve el caso: ¿qué pasa con los que no creen? Bueno, entonces quiero que ustedes, esta es nuestra escatología, y estas son las cartas del Nuevo Testamento que nos hablan a nosotros de la venida de Cristo en lo pertinente a nosotros, como iglesia que estamos esperando que el Señor viene. Pero quiero que sí seamos conscientes de algo.
porque nosotros también tenemos inquietudes. ¿Qué les inquieta a ustedes de la venida del Señor? A ver, se les olvidaron todas. Estuve hablando con un hermano y le preguntaba sobre la habla de la Nueva Jerusalén. Entonces dice que Dios está sacando una ciudad para nosotros, que es la espiritual. Yo quería saber eso. No, esa es otra historia, hay que esperar. Ahora llegamos allá. Aquí estamos en Tesalonicenses, porque ese es capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Dice que nosotros no debemos esperar la segunda venida del Señor, sino el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, estamos en nuestra escatología, estamos en Tesalónica, cartas a los tesalonicenses, donde está hablando, y lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente: las dos cosas que el apóstol dice en sus dos cartas. Primero resuelve el caso a los hermanos, y luego ahora a los que no creen. Su pregunta es interesante, hermana, y ahora la tocamos. Entonces, leamos aquí del versículo 3 en adelante. Bueno, y ustedes van a pensar, ¿le está hablando a la misma iglesia? Esas cartas fueron escritas en el mismo año. Las dos cartas. ¿Es la misma iglesia? ¿Es la misma congregación? Sí, es la misma congregación. Entonces, debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y a cada uno de vosotros, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aparece la palabra tribulaciones. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 en adelante. Tribulaciones que soportáis. Aquí aparece la palabra tribulaciones. Esto, dice el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿es la misma venida o son dos venidas? Bueno, ahí ya tienen que pensar ustedes. ¿Es la misma iglesia? ¿Es el mismo año? ¿Le está hablando de dos venidas o es la misma venida? Son dos aspectos de la venida, un aspecto en relación con los salvos y otro en relación con los inconversos, con los no creyentes. Esa es nuestra escatología. Entonces, esto resuelve algunas inquietudes, que a veces nosotros salimos a evangelizar y nos dicen, bueno, ¿y verdad que ustedes creen en el infierno? No discutamos sobre eso, mencionemos esto que dice la Biblia aquí. Esto es lo correcto. ¿Cuál es la pena eterna de los que no creyeron?
Aquí está, en el versículo 9 y 10. Es más exactamente, en el 10 está el galardón de los que creyeron. En el 9, la pena de los que no creyeron. Sí, porque si usted dice infierno, dice, ¿y es muy caliente el infierno? Le van a preguntar, ¿es muy caliente? Entonces, no, pues yo no sé cómo era de caliente. No. Dígale, yo no sé ni dónde queda el infierno. Pero dígale, aquí la Biblia dice esto, vea. Entonces, excluidos de la presencia del Señor. Esa es la razón. Eso es lo que espera el no creyente, ser excluido. ¿Cuál es la bendición que espera el creyente? Ser admirado. Entonces los otros no pueden admirar. ¿Recuerdan ustedes lo que Apocalipsis dice sobre la venida del Hijo del Hombre? Aquí no habla de la venida del Hijo del Hombre. Aquí habla de la venida del Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios. Quiere decir que Él viene con autoridad. Entonces, nosotros no le veremos a Él como el Hijo del Hombre. Son los judíos los que lo van a ver así. Porque ese título de Hijo del Hombre es un autotítulo que Jesús se puso a sí mismo. Y tiene mucho que ver con la relación con el pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús venga, se van a dar estas cosas que dice estas cartas acá. Pero ¿a quién le va a venir la tribulación? A los que no creyeron. ¿Qué le va a venir a los que creyeron? Entonces, tiene razón la Biblia cuando dice que los santos, dice que seguir la paz y la santidad. Entonces, eso de ver a Dios será privilegio. Privilegio de los creyentes. De admirar, de ver la gloria. Porque en el momento que le vean, dice, le seremos semejantes a Él porque le veremos. Porque le veremos tal como Él es. Así que, ¿por qué los otros no serán semejantes a Él? Porque no creyeron, no lo pueden ver, y porque no lo pueden ver, no serán semejantes a Él. Entonces, nos espera algo maravilloso, ¿cierto? Algo glorioso. Entonces, la Biblia es armónica en esto. Bueno, entonces, dos conclusiones aquí. Cristo volverá de manera repentina. O sea, nadie podrá decir el día, la hora. Que hay alguno que dice, una vez un creyente me decía, hermano, yo creo que faltan por ahí 3 años. Yo le dije, hermano, eso no se puede decir. Nadie puede decir, porque es que Jesús dijo que eso no lo sabe. Ya. Entonces, Él vendrá, y aquí la Biblia lo presenta, vendrá de manera repentina. ¿Eso a qué nos invita a nosotros? ¿A qué nos invita eso? Por eso Él concluye diciendo algo cuando Él está hablando sobre esto de la venida del Señor. Y entonces Él dice que los creyentes son luz. Y esa es la diferencia. El mundo es tiniebla, nosotros somos luz. La luz tiene unas características específicas que solo las tiene la luz. Cuando la Biblia dice, vosotros sois la luz, Jesús dijo así.
Primero él dice, yo soy la luz, vosotros sois la luz. La luz tiene dos características que son propias de la luz. La luz no se mezcla, la luz no se contamina y la luz no cambia. Esa tiene que ser la característica suya y la característica mía. Entonces, hablando de la venida del Señor, bueno, vendrá de manera repentina. Cristo volverá para los creyentes, tanto los vivos como los muertos. Bueno, y uno puede leer ahí, traerá a Dios con Jesús. ¿Cuándo vendrá el Señor? Vendrá de manera repentina. Pero hay algo aquí que quisiera que observaran. El capítulo 5, versículo 3. Primera Tesalonicenses 5:3 dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso no hay que desconocer que el mundo, hay algunas cosas que hay en el mundo que al mundo le ha dado una falsa seguridad y lo ha distraído. Por ejemplo, el aumento de los descubrimientos. Eso hace la ciencia. Uno ve los cuadernos, por ejemplo, de primaria de los niños y ya le están enseñando a conocer los aparatos electrónicos. Cuando uno estudió era diferente. ¿Por qué? Porque ha evolucionado, el estilo de vida hoy es diferente. Y sabemos que estas características son las características de los últimos tiempos. Está cerca la venida del Señor. Está más cerca hoy que cuando nosotros creímos. Está cerca. De todas maneras, dice la palabra de Dios, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, tener en cuenta que la resurrección es la gran esperanza nuestra. La resurrección. Esto es importante tenerlo en cuenta porque credos como los testigos de Jehová no creen en la resurrección de Jesús. Ellos dicen que Cristo no resucitó. Los judíos dicen que Jesús solamente estaba herido y que se bajó de la cruz por la noche y se fue. Ellos dicen Jesús no ni siquiera murió, mucho menos resucitar. Lo que pasa es que él estaba desmayado y después él se fue. Pero nosotros creemos que él murió y resucitó. Bueno, en una oportunidad, estando por allí en la Universidad de Antioquia dando un seminario que se llamaba La Biblia, ¿verdad o mentira? Entonces tocamos un punto sobre la resurrección de Cristo. Y había ahí un señor de esos que se visten de ropas blancas, largas, un hindú. Entonces él dijo, pues otros han resucitado. Lo que pasa es que no se sabe. Le dije, pues de este se sabe. Esa es la diferencia, que de este se sabe, porque la tumba estaba vacía. Eso es lo más importante, que tenemos esa seguridad, que Él resucitó.
Entonces, la venida del Señor, fíjese que usted mira los escritos bíblicos, porque ahora vamos a hablar un poquito de Apocalipsis, como para hacer un resumen ahí por la pregunta de la hermana. Pero quería que entendieran que estas cartas a Tesalónica, juntamente con Corintios capítulo 15, nos hablan de nuestra escatología, de nuestra esperanza, para que ustedes no se van a centrar en Mateo, Marcos, porque los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, referente a la venida del Señor, están dirigidos más a la esperanza de Israel, porque Israel tiene algo pendiente todavía. Pero aquí en estas cartas encontramos lo nuestro. Debemos estar preparados porque esta es la esperanza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Alguien estaba preguntando hace un rato, no recuerdo quién, sobre si podía decir algo sobre las diferencias de Israel y la iglesia. Creo que sería bueno decirlo aquí. La iglesia es diferente a Israel en muchas cosas, doctrinalmente. San Juan 1:17. Allí dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hay una diferencia doctrinal. Otra cosa, Israel fue un pueblo por elección. ¿Ustedes recuerdan cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús? Nicodemo fue a conversar con Jesús y Jesús de una vez le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer otra vez. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Su religión es muerta. Su religión tiene que tener espíritu, es lo que le dice. Entonces, los judíos creían, y allí los sacerdotes, el hijo del sacerdote era sacerdote, porque era por herencia. Todo se heredaba. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, en la iglesia el asunto es diferente. Aquí no se hereda nada. Aquí el hijo del hermano no será hijo de Dios porque es hijo del hermano. Aquí él tiene que creer. Porque aquí es para que todo aquel que en él creyere sea salvo. Entonces aquí cada persona tiene que tener su experiencia individual. Entonces tocamos aquí un punto de la doctrina, lo que se llama, lo concerniente a esto es la doctrina de la predestinación. Porque entonces se dice, la iglesia es predestinada según Efesios. Bueno. ¿Son predestinados los creyentes? Bueno, entonces surgen las preguntas, las inquietudes, ¿no? Entonces, la iglesia es predestinada como proyecto, pero los creyentes que la conforman no son predestinados. Son elegidos según la presciencia de Dios, del conocimiento anticipado de. Pero cada uno tiene que creer en el Señor. O sea, ¿por qué es predestinada la iglesia? Porque es un proyecto que Dios va a hacer. ¿Quiénes lo van a conformar? Ellos eligen quién lo conforman. El que crea. Si usted mañana no quiere no creer, deja de conformar la iglesia y ya. Así de sencillo. Pero si hay uno que no cree y mañana quiere creer, mañana conforma la iglesia. Entonces es total libertad de entrada.
Entonces se cumple para que todo aquel que en Él cree. Entonces no hay un número exacto, como dicen los testigos de Jehová, 144.000. No hay números exactos. Eso es otra cosa ya con los judíos. Pero aquí es para todo aquel que en Él cree. Bueno. Entonces, creo que respecto a la venida del Señor, no nos vamos a quedar, ¿cierto? Alguien dijo en una oportunidad, lo dijo, y no sé si se le cumpla, ¿no? Fue un creyente que dijo, yo me voy a quedar a ver cómo es. De pronto se queda por haber dicho eso, ¿cierto? Pero nuestra escatología, nuestra esperanza, hermanos. ¿Y por qué decimos esto en un tema o en un seminario como esto? Decir esto para que ustedes que son creyentes y los que vean esto, no andemos preguntando a veces por cosas que no vamos a entender jamás. Hay cosas que no vamos a entender nosotros, pero debemos entender lo nuestro, lo que compete a nosotros y vivir en eso. Dar razón de nuestra esperanza cuando vamos a hacer la misión evangelística, de garantizarle a la gente que si cree en Cristo no morirá eternamente, que va a resucitar con Cristo y va a tener vida eterna, porque eso es real. Así va a ser. Entonces, la venida de Cristo es nuestra expectativa escatológica. Nosotros, y hace un rato hablábamos de las expectativas escatológicas de estas religiones grandes en el mundo, donde todos hablan del reino. No habrá. Jesús dijo, yo soy el camino. Lo que Él está diciendo es, yo soy el camino. Él murió, Él resucitó, Él fue glorificado. Usted tiene que morir, usted tiene que resucitar y usted tiene que ser glorificado. Eso es lo que Cristo dijo ahí. Y no se traten de meter al reino por otro lado, porque no hay forma. Él es el camino. Él es el camino, Él es la forma. Por eso una persona que dice, yo no me bautizo, hay que bautizarse porque ese es el camino. Ese es el camino. Si uno no se bautiza, no, la Biblia dice, somos sepultados con Él. Romanos 6. Somos sepultados con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. Y somos sepultados con Él. Y somos resucitados con Él. Todo con Él. Porque Él es el camino. Entonces no hay forma. Las otras teologías buscan sanidades, buscan prosperidad material. Esa es su expectativa. Pero realmente se van a dar cuenta que eso no funciona. Y han tratado de imitarnos a nosotros, aprender cosas de nosotros. Se inventan de todo lo que pueden. Pero eso así inventado no funciona. Eso funciona, es lo real, lo que Dios ha dado a la iglesia. Eso es lo que funciona. Por eso nosotros, aunque no nos vean gritando y saltando, hay una fuente. Jesús dice que hay una fuente que salta para vida eterna. Y aunque veamos un hermano que viene al culto y que no está saltando ni está gritando, hay una fuente que salta para la vida eterna. Gloria a Dios. Yo creo que la iglesia hoy día tiene y yo siempre he dicho esto, la iglesia, nosotros estamos en la iglesia en Colombia,
donde tiene la iglesia una madurez doctrinal, un conocimiento que Dios le ha dado, donde ya, gracias a Dios, yo me atrevo a decir que las iglesias pentecostales que hay en el mundo, que son por ahí unas 400 o 600 tal vez, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo me atrevo a decir que es la más estructurada en la doctrina. Sí, Señor, así es. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros lugares y gracias a Dios por eso, hermano, por esa gran bendición que Dios nos ha dado de estar en la iglesia, donde la verdad está presente, donde muchas veces la verdad no nos ha gustado, pero es la verdad. Vinimos al culto y nos dijeron la verdad y no nos gustó, pero es la verdad. Y resulta que la verdad es la que hace libre. Y ese es el gran compromiso, decir la verdad. Es maravilloso esto. Bueno, hermanos, la venida del Señor, ¿qué les digo más? Estemos listos, porque vendrá la hora que no pensamos. Entonces, por eso hay que vivir como hijos de luz. Hablemos un poco del milenio. ¿Han oído hablar del milenio? Pero ustedes no van a estar en el milenio, por lo menos así como están aquí. No van a estar así como están aquí, no van a estar en el milenio. De una vez les advierto, pero les voy a decir algo del milenio. El milenio está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí está sobre el milenio, y hay algunas profecías en el libro del profeta Isaías sobre el milenio, capítulo 11. Capítulo 65 de Isaías habla algunas cosas relacionadas con el cielo nuevo y la nueva tierra. De Apocalipsis 21 y 22. Vamos a hablar del capítulo 20 de Apocalipsis, que es el milenio. Y hacemos una implicación un poquito acá sobre esto. ¿Cuál es el propósito, los aspectos del milenio? Les voy a mencionar por lo menos 3. Demostrarle al hombre que el problema de este no está en el ambiente, sino en su corazón. Recuerde que en el milenio van a encerrar hasta el diablo, lo van a encerrar. La reacción de la criatura humana al final del milenio demostrará que el pecado de los hombres no es un problema del ambiente, sino interno del corazón. Porque lo que a veces la gente piensa es que mejorando de ambiente. Y ahí viene el asunto de las teoterapias que están de moda hoy día. ¿Sabe qué son las teoterapias, no? ¿Había oído hablar de eso? Teo, Dios, terapia, o sea, una terapia de Dios, una terapia así por encima. Pero resulta que eso no funciona. Eso no funciona. Lo que funciona es la regeneración que Dios hace en el corazón. Entonces, los consejeros que están, que ese es otro sector que está trabajando, ya no son la teología de la prosperidad, ya no son la teología de la liberación, son todos aquellos consejeros de la teoterapia. ¿Sabe qué dice la teoterapia? La teoterapia le dice, bueno, piense positivamente y haga oración. Piense positivamente y haga oración. Resulta que la gente busca siempre la solución de sus problemas, tratar de él mismo arreglarlos. No, la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No es la teoterapia, es la conversión.
Es el arrepentimiento y la conversión lo que trae el refrigerio al alma. A otro sector del mundo se lo pasan meditando. La tal meditación trascendental. Entonces se ponen a meditar, tratando de encontrar dentro de ellos la solución a sus problemas. No está la solución del hombre dentro de sí. El Señor es el Salvador. Por eso la Biblia dice que vendría un Salvador, porque lo que el hombre necesita es un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Entonces, el milenio será una demostración de eso, decirle Dios al hombre, bueno, ustedes dijeron que era por el diablo, que la gente a todo lo que le pasa le echa la culpa al diablo. Entonces les voy a encerrar el diablo. Y les voy a esconder todo lo malo, a ver si ustedes... No, el problema está dentro. Necesita nacer del agua y del Espíritu. Necesita cambiar, necesita que Dios haga el cambio. No lo puede hacer el hombre. No, el problema no está en el ambiente. Por eso la Biblia dice que seamos luminares aquí en medio de esta generación maligna y perversa. Uno no puede decir, no, es que en ese pecado, en ese barrio hay mucho pecado. O si usted es creyente donde sea. O que es que yo fui a la universidad a estudiar y es que allá es que eso es ese ambiente. Oh. Usted dice yo soy cristiano y ya lo odian, y cuando lo odiaron lo sacaron aparte y le se quitó el problema encima. El problema de este mundo es que nos quiera. Ese es el problema. Que nos quiera. Ahí está el peligro. Nunca los creyentes se han apartado por la persecución, se apartan por la seducción. Entonces no le dé miedo que no lo quieran. Alégrese que no lo quieran. Porque ya se quita el problema encima. Bueno, entonces les voy a dejar una cita bíblica ahí para que ustedes la estudien. De las características de los hombres de los últimos días. Hay algunas cosas. Sí, eso está en la segunda carta a Timoteo. Las características de los hombres de los últimos días. Y esto del milenio, bueno, les había prometido que les decía 3, ¿no? No les dije sino una. Voy a decir las otras 2. Dice, la segunda sería mostrarle a la creación el modelo de lo que Él quería para el hombre desde el comienzo, pero que no fue posible en Adán. Otra, el milenio es la culminación de la historia del orden presente y terrenal. Es también la demostración de la justicia de Dios para con sus criaturas. O sea, es como una justificación. Dios es tan perfecto que como comenzó las cosas allí, entonces le da al hombre esa oportunidad. Vea, las cosas que se iban a hacer eran así, pero no fueron posibles en Adán. Las vamos o las voy a hacer nuevas. 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 Y por eso ahí sigue el capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Cómo dice 21:1? Míralo ahí. Bueno, ya usted se da cuenta que allí no le van a cobrar el agua, ¿cierto?
allí no llega el recibo de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque allí no hay mar. Y usted sabe que el 75% del globo es agua. Y el 25% es tierra. Entonces, esta vida aquí, la vida física, tiene unos elementos. Ustedes los conocen, los elementos de la vida. Bueno, eso ustedes lo saben. Entonces, pero todo porque aquí hay agua. Pero aquel mundo no tiene agua, no hay mar. No hay mar. Entonces ya usted sabe que la vida es totalmente diferente. Diferente. También dice que no había en la ciudad esta que usted mencionó ahora, Nueva Jerusalén, no había templo. ¿Qué quiere decir que no haya templo? ¿Para qué se usa el templo? Pero no vio en ella templo, no había templo. El templo siempre ha sido un referente de los sacrificios, pero allí ya no se necesitan sacrificios. Las relaciones entre Dios y sus criaturas serán perfectas. Así que esto ha sido progresivo. Primero los sacrificios eran animales, ahora el sacrificio es usted. Y va a llegar un momento en que ya no habrá sacrificio. Los animalitos, Cristo, usted, y después ya no hay ni templo allí. Bueno, hay una cosa que no les voy a decir. Y sencillamente no se las voy a decir porque sobre ese capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Porque pertenece, o sea, es un estudio que de pronto ustedes no lo entienden. Y por eso no lo menciono aquí. Pero les digo algo. Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis no son el milenio. No es el milenio. Cielo nuevo y tierra nueva es la nueva creación de la cual habla Pedro, capítulo 3 de la segunda carta. Donde él dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora. Y luego dice, pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Uno porque la gente hable errores, uno no se debe preocupar por la verdad. Los testigos de Jehová, que ellos hablan de una tierra y todo esto, hay verdades revueltas con mentiras. Sí. Hay veces que hay una tonelada de mentiras y una onza de verdad. Entonces, por ejemplo, la gente, y les hago aquí un paralelo. Muchas religiones comenzaron a aprender a hablar en lenguas. ¿Sí? Y a enseñar a hablar en lenguas y a cogerse de la mano y a hacer círculos y hablar en lenguas. Entonces, es lamentable que hasta algunos de nosotros o de nuestros pastores digan, ya el hablar en lenguas no se usa, que porque ellos hablan lenguas falsas. Eso no debe ser así. La verdad es la verdad. Que porque estos señores hablen de sanidades, entonces yo no voy a hablar de sanidad aquí. No, Cristo sana. Y las manifestaciones del Espíritu Santo están presentes en la iglesia. Que allá haya unos que se inventan lenguas, es problema de ellos. Entonces, en esto hay que tener, porque sucede también que a veces cuando nosotros vemos que el mundo hace una cosa, entonces tenemos temor
de decir las cosas como son. Entonces, que porque los testigos de Jehová hablan de cielo nuevo y tierra nueva, entonces nosotros no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de lo que sí es. Pero así es. Y lo que aquí dice la Biblia es la verdad. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero este no es el reino de los testigos de Jehová. Porque el reino de los testigos de Jehová es sin resurrección. Este es basado en la resurrección de Cristo, en que seremos transformados a su imagen, a su semejanza. Y estaremos. Bueno, cada uno dará cuenta de lo que dice. Pero lo que yo decía sobre estas cosas es que nosotros hoy tenemos un gran compromiso con la verdad. Y yo tengo que enseñar la verdad, porque si yo digo, no, pero es que estos están diciendo esto, no, yo tengo es que explicar qué es, explicar cómo es el asunto. Entonces el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Entonces por eso sabemos que no será el milenio. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y para resumir este punto les quiero decir, nosotros a veces pensamos, o sea, nosotros desde nuestra perspectiva humana, transitoria, aquí el que más dura 90, 80, 70, 60, ven. Nuestra perspectiva realmente es muy poca para tener un enfoque de lo que es la eternidad. Pero imagínese usted la eternidad. Una vez leí una anécdota en un libro sobre la eternidad. Y había como una montaña. Ustedes aquí que viven en medio de la montaña y vivimos en medio de la montaña, piensen en cualquier montaña de estas, la del frente. Y piense usted que un pájaro venga cada 100 años y se lleve una arena de esa montaña. Cuando desaparezca la montaña, habrá pasado un segundo en la eternidad. Y aún no es exacto, porque la eternidad no tiene segundos. Entonces, no alcanza. La mente. Entonces nosotros miramos desde nuestra perspectiva terrenal, pero realmente lo que Dios, esto con Dios no está terminando, está comenzando. Nosotros tenemos la perspectiva de que esto está terminando, ¿cierto? ¿Y cuándo será el fin? Pero vea, el fin será el comienzo. Entonces, lo que realmente viene es muy grande. Es glorioso, es eterno. ¿Cuánto? Ahora, por ejemplo, en la función, y aquí hacemos la implicación de esa función de Jesús como hijo. Ustedes que han recibido esas doctrinas, ustedes son creyentes. Dios se manifestó en carne. Es una manifestación de Dios. Y entonces preguntan, bueno, y a veces la gente pregunta, dice,
Bueno, ¿y ese cuerpo dónde está? El cuerpo glorificado. La Biblia dice, ¿traerá a Dios con Jesús? El cuerpo está ahí. Y cuando usted lee 1 Corintios 15, 28, cuando habla del fin del oficio del Hijo. Pero la Biblia no dice cuándo será. La Biblia no dice cuándo será. Entonces la que preguntaba por la tierra allí, es una manera, porque nosotros lo que conocemos es tierra. Entonces Dios nos habla conforme entendemos. Nosotros somos terrenales y vivimos en la tierra. Para Él ofrecernos algo nos tiene que decir nueva tierra. Pero ¿será en verdad tierra? Pero es algo nuevo, perfecto, totalmente perfecto, para gente que ha sido salva y perfeccionada para vivir allí. Por eso se encuentra esa frase, no entrará en ella cosa sucia. Yo he dicho esto a veces, un pecador en el cielo se aburre. ¿Para qué se va para allá? Pecador en el cielo, ni para qué llevarlo, se aburre. Porque él quiere las cosas malas. Imagínense que hay personas que vienen y se aburren nomás cantando aquí en el culto. Ahora llevarlo a cantar allá por toda la eternidad. Entonces, por eso dice la Biblia, el que es santo, eso es para los santos. Para aquellos que tienen ese deseo de adorar aquí, también los van a llevar a adorar allá. Por toda la eternidad. Entonces, a veces uno piensa cosas, pero la realidad, ya estamos viviendo aquí una realidad, una vida donde sentimos a Dios. Y aquellas cosas serán maravillosas. Le estaba hablando algo acerca de ese versículo para que ustedes tengan como una visión un poco de lo que serán las cosas nuevas que Dios va a hacer escatológicamente, sin precisar ni decir ni cuantificar época ni nada de esto responsablemente. Se puede decir, y les decía que las cosas, a veces uno piensa que ya el fin, pero es que esto va apenas a comenzar el programa con los salvos. La iglesia tiene 2000 años. Y aquí vamos, viene el Señor y sigue este programa. Entonces por eso les dije hace un rato, ¿dónde estará usted dentro de 1.000.000 de años? Estaremos en la presencia de Dios. Estaremos en la presencia de Dios. Seguro que estaremos allí. Y estaremos contentos. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva. Yo personalmente, y aquí digo personalmente, creo que eso que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 28, dice entonces, porque en la tierra nueva el cordero es la lumbrera. Allí ya no hay sol. Como no hay agua, tampoco hay sol. Entonces dice que Él será la lumbrera, Él alumbra. Tampoco hay que pagar luz. Él es Él es la lumbrera. Entonces,
Pero cuando ya el apóstol, por la revelación que Dios le da en 1 Corintios, él dice, entonces el Hijo se sujetará al que le sujetó, a él ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas? La creación. Porque Cristo vino a rescatar la creación de Dios, al hombre y a la creación. Por eso Pablo dice que la creación espera la manifestación. Algunos han entendido eso mal. Y dice que la gente espera que nosotros vayamos a evangelizarlos. No es eso lo que está diciendo ahí. La creación anhela la manifestación cuando se quite el velo. Eso quiere decir en griego, manifestar es quitar el velo. Cuando se corra este velo y quede lo que es, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces lo que dice Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces ahí comienza, hermanos. ¿Cuánto tiempo va a ser ese? Eso se llama, en algunos estudios bíblicos se llama la dispensación perfecta. Hay una manera de llamarla, pero podía ser las puertas de la entrada a la eternidad. ¿Cuánto tiempo ese cielo nuevo y esa tierra nueva? No dice la Biblia. Allí todavía se cuentan y se dicen algunas cosas en términos, utilizando algunos términos de acá, en ese capítulo 21 y 22. Pero para mí, maravilloso esa expectativa que tenemos nosotros los creyentes, de admirar, de poder admirar la gloria. Y por eso dice el apóstol que no es comparable la gloria que espera a los padecimientos. Por eso no deje, hermano, que la gripa lo aparte de la iglesia. Que hay gente que deja de volver a la iglesia porque le dio gripa. Ay, hermano, es que tuve una gripa y no me visitaron. No, hermano. No importa si todos nos dejan. Seguimos a Cristo hasta el fin. Hasta que Él viene. Hasta que Él venga. ¿Sí ve usted, hermanos, que lo que la Biblia dice en Hebreos 2, 14 y 15 se hace realidad? Dice que Él participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo hacía sino asustar a la gente con la muerte. Pero vino el Señor y le dijo, después de la muerte hay vida. Y por eso Apocalipsis, que es un libro que exalta a Cristo. Usted cuando lee Apocalipsis busque a Cristo porque cada pasaje lo describe. Cristo es el Señor. Allí dice, Él, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Así que, hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. Estos temas de la escatología
son realmente amplios. Pero hemos hecho hoy una síntesis de lo que realmente es práctico. Pudiéramos hablar mucho más cosas sobre esto, pero es lo que es nuestro. Entonces, yo pienso que nosotros debemos ocuparnos mucho de lo que nosotros creemos. O sea, de lo que nosotros creemos. Lo que les he dicho en este rato, la esperanza nuestra. No debemos preocuparnos tanto porque si va a venir una persecución y tendríamos que morir por causa de Cristo, tenemos que hacerlo. Porque la gran esperanza es la resurrección. Es que Dios no nos ha prometido que nosotros no vamos a sufrir. Dios no nos ha prometido que nosotros no vamos a tener que morir por causa del Evangelio. Eso no lo ha prometido a ninguno. Él dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido y vosotros también venceréis. Entonces, por eso el énfasis en estos temas se hace sobre lo esencial. Sobre lo esencial. ¿Qué es lo esencial? No hay nada. Dice las puertas del Hades. El Hades era donde estaban los muertos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra usted. Usted resucitará, se levantará también como Cristo. No prevalecerán. Entonces, eso es básicamente lo que uno tiene que creer y estar seguro. De ahí hay muchos comentarios como ese, por ejemplo. Pero no es correcto que se enseñe, que se vaya a instruir a los hermanos cómo escapar de la marca de la bestia. Es que lo que nosotros tenemos que mantener alejados es del pecado. Y debemos saber qué es pecado. ¿Qué es pecado? Porque nosotros ya estamos comprando alimentos en las tiendas que tienen el código de barras. Y hace algunos años nos dijeron que el código de barras era la marca del anticristo. Entonces ya no pudiéramos comprar cosas en el mercado. Entonces se han dicho muchas cosas que son especulaciones. Realmente lo que nosotros debemos hacer, nosotros conocemos, y por eso estamos en la iglesia, estamos siendo educados y enseñados, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a dos cosas. A la impiedad, ¿cierto? ¿Qué es la impiedad? La indiferencia. Hoy tenemos un problema. Ese es un problema en el cristianismo. Hay mucha indiferencia. Y uno no necesita irse de la iglesia para ser impío. Uno puede venir a culto y ser impío. Porque puede venir a culto y ser indiferente a lo que pasa en la iglesia. Entonces, renunciando a la impiedad y a otra cosa, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo con tres cosas. Tres cosas. Esas tres cosas conforman la santidad. Esas tres cosas se requiere que el cristiano las tenga. Pero ustedes lo van a seguir oyendo. No que ustedes vienen a la dominical y ustedes lo van a seguir oyendo. Para que ustedes vivan sobria, justa y piadosamente. ¿Aguardando qué? La esperanza de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ha sido un placer estar con ustedes aquí. Vamos a orar y le damos gracias a Dios.